En este cuarto video vamos a comenzar a ver con mayor detalle a las vías ascendentes y descendentes. Para esto es importante que podamos configurar el recorrido de la médula espinal. En este caso lo vamos a ver a través de dos segmentos medulares en donde vamos a encontrar elementos que ya conocemos como el nervio raquídeo, la región sensitiva, la sustancia gris en la región sensitiva, en la región motora y el nervio, en este caso el nervio motor, en el componente motor. Sin embargo, vamos a detenernos ahora en la sustancia gris, donde estamos viendo acá una región posterior que está vinculada a las vías sensitivas ascendentes que van a llevar información para procesamiento en centros superiores, y desde allí habíamos comentado que iba a haber un descenso producto de ese procesamiento de la información que se va a transportar por la sustancia blanca y que va a ir directamente hacia las regiones motoras o sí, con las motoneuronas. Vamos a describir las vías ascendentes a través del cordón de sustancia blanca, el posterior, el cordón lateral y el cordón anterior. En este sentido, vemos cómo desde las regiones posteriores, acá yo les voy a pedir que por ahora tomen nota y que identifiquemos algunos fascículos como el gracilis y el coneatus, que van a formar la columna dorsal o hasta lateral. Vamos tomando nota de este concepto. En las regiones laterales de los cordones de la sustancia blanca, acá vamos a identificar el tracto espinotalámico, tomemos nota de este nombre, y de los tractos espinocerebelosos, y espinotalámicos, para que ustedes vean que a su vez hay distintas regiones que se le dedica en la sustancia blanca al paso de estos tractos, que muchas veces lo vamos a dividir en dorsal y ventral, como en el caso del espino cerebeloso, y el lateral y el anterior para el caso del espino talámico. Cabe recordar que siempre que hablamos de tractos, generalmente la primera palabra designa el origen y el segundo concepto, digamos, de la palabra hace referencia al destino. Por eso hablamos de espino cerebeloso, quiere decir origen en médula espinal, destino cerebelo, o tracto espinotalámico hace referencia al origen en médula y el destino al tálamo. Las vías ascendentes hemos dicho que son de naturaleza sensitiva, que van a transportar información hacia los centros superiores, pueden alcanzar la corteza cerebral, y que estas vías las vamos a dividir en dos grandes tipos en función de la información que van llevando. Una de ellas es de naturaleza exteroceptiva, que se origina fuera del cuerpo, como por ejemplo cuando hacemos un registro de temperatura, tacto o aquellas cuestiones que nos van a provocar o van a ser fuente de dolor o de daño de el tejido o del cuerpo. Y otras fibras sensitivas ascendentes van a transportar información de naturaleza propioceptiva, que está ahora en el interior del cuerpo. Estos receptores, particularmente los músculos y las articulaciones, porque necesitamos constantemente estar informados respecto de la posición que tiene el cuerpo o respecto de los movimientos. Ustedes podrán tener la experiencia a veces de estar sentados y vieron cómo cada tanto tendemos a cambiar de posición, ¿sí? Más allá de un registro sensitivo que a veces puede incluir un ligero adormecimiento de alguna parte del cuerpo, o a veces registramos algún dolor y esto nos motiva
sensitiva para un cambio postural, pero en todo momento tenemos que tener un registro respecto de cómo van siendo esos movimientos, su posición, ¿sí? Y el registro en definitiva de lo que movemos, ya que si no hay sensibilidad, el movimiento se ve afectado notoriamente. Respecto de las vías que habíamos señalado en el esquema o en el gráfico anterior, que habíamos marcado la vía espinotalámico, espinocerebelosa y las columnas dorsales, recuerden muy bien estas vías que conducen información sensitiva y siempre de manera topográfica, informando sobre el registro de determinadas partes del cuerpo y determinada información. Son fibras que en principio debemos saber que son ascendentes y que van a decusar a la altura de la línea media o de las pirámides vulvares. Decusar quiere decir que van a cruzarse de manera tal que la información sensitiva es procesada por el hemisferio lateral. En otras palabras, la sensibilidad que podemos nosotros tener en la mano izquierda, sea de dolor, de temperatura, de presión, que vamos registrando, esta información va a ser procesada por las áreas sensitivas del hemisferio derecho. Luego, en relación a las columnas dorsales, debemos saber que estas no decusan en el bulbo raquídeo, pero si bien ahí se va a dar en factor común esta decusación, es ahí que estas fibras van a formar el lemnisco medio en la medida que se unen para seguir el ascenso ahora de una manera unificada en esta nueva vía que denominamos lemnisco medio. Cuando hablamos de vías, en este caso ascendentes, debemos tener siempre presentes que toda vía va a estar conformada por tres cuerpos neuronales que van a estar interconectadas. Luego, si las vías van a tener una determinada longitud, esa longitud viene dada por las prolongaciones axonales o las fibras propiamente de estos cuerpos neuronales. Por lo tanto, para reconstruir una vía, debemos identificar claramente tres niveles, que es donde se aloja la primera neurona, la segunda y la tercera neurona. En general, la primera neurona o de primer orden se encuentra en lo que ya venimos refiriendo de manera reiterada, que es el ganglio espinal que está presente dentro de la porción sensitiva del nervio raquídeo. Ahí habíamos dicho ya que se encontraba el cuerpo neuronal de la vía sensitiva y esa es la primera neurona o el primer orden de procesamiento. La segunda neurona o segundo orden de procesamiento se encuentra propiamente en la sustancia gris, con un axón que va a decusar en el mismo segmento medular para seguir el camino ascendente. Vale decir que acá no estamos saliendo de la sustancia gris medular. Finalmente, la tercer neurona o el procesamiento de tercer orden está en el tálamo, que el tálamo es una estructura que empieza a ser como un destino bastante común a todas las vías sensitivas, ya que el tálamo es una estructura que se localiza en el centro del cerebro y que tiene como finalidad llevar la información específica según que se está transportando hacia las distintas regiones de la corteza para un procesamiento específico. Si hacemos una metáfora con la función del tálamo, podríamos decir que el tálamo es como una especie de correo central que va a recibir información o cartas de distintas regiones geográficas, luego las va a clasificar y en base a eso las va a proyectar a determinada zona de la corteza cerebral o, si seguimos la metáfora del correo, las va a enviar a los destinos que
corresponden, que en este caso proyecta el tálamo hacia las áreas sensitivas de la corteza parietal, particularmente en lo que llamamos la circunvolución parietal ascendente, donde vamos a ver más adelante, y sobre todo cuando comprendamos la organización del movimiento, que en esa circunvolución parietal ascendente existe una representación de todo el cuerpo en lo que llamamos el homúnculo sensitivo. Acá les dejo un esquema sobre una síntesis de las principales vías ascendentes. Esto está tomado de los libros, de los textos que ustedes tienen. Es para que ustedes tengan esta referencia y busquen esta misma tabla. Interesa especialmente que puedan identificar la vía, que puedan identificar la función y que puedan identificar dónde está la primera, la segunda y la tercera neurona. Lo pueden hacer fácilmente desde el texto, particularmente el texto de Snell. Nos detenemos ahora en las vías descendentes o aquellas provenientes de centros superiores. Acá vamos a retomar este esquema sencillamente para empezar a identificar sus nombres y las regiones que están implicando dentro de la sustancia blanca medular. En este sentido, un haz de fibras que tenemos que tener muy presente es la córtico-espinal lateral, corteza, córtico, que tiene su origen en la corteza, espinal, que tiene su destino en la médula. Tenemos que identificar el fascículo rubroespinal. Vamos a identificar un conjunto también de fascículos que están en las regiones anteriores de los cordones de sustancia blanca, como el olivo espinal, el vestíbulo espinal y el tecto espinal. Estos tres nombres, entonces, por lo tanto, los vamos registrando, pero ya vamos ubicando la porción a nivel espacial que ocupan dentro de la sustancia blanca medular. Habíamos dicho que las vías descendentes transportan información motora. Habíamos reconocido algunos tractos, algunas vías en la imagen anterior, pero básicamente nos vamos a referir a un conjunto de vías ahora que se agrupan en lo que se llama el tracto córtico espinal o piramidal, que nace en la corteza cerebral, particularmente en la región motora, específicamente en la circunvolución motora anterior, frontal, circunvolución ascendente motora, ¿sí? Que ahí se encuentra un cuerpo de neuronas muy específicas que se las llama las células gigantopiramidales de Betz. De ahí de que esta forma piramidal que tienen estas células le da el nombre a este tracto córtico espinal o piramidal, ¿sí? Que inerva junto con el tracto rubroespinal a las motoneuronas que finalmente van a alcanzar a los músculos distales o más alejados del cuerpo. A diferencia de los tractos extrapiramidales, que también debemos reconocer, que involucra el vestíbulo espinal, el retículo espinal y el tecto espinal que hemos identificado en la imagen anterior, que van a inervar a las motoneuronas anteromediales que van a controlar en definitiva la musculatura axial o la musculatura más proximal del cuerpo. Vemos ahora las vías descendentes, que se trata de aquellas vías que van a bajar desde los centros superiores,
como la corteza cerebral y otras estructuras, desde donde se va a estar ejerciendo una influencia o un control sobre los efectores o sobre los músculos esqueléticos y en definitiva todo aquello que nos permita algún tipo de generación o inhibición de movimiento. En este sentido, debemos poder ubicar dentro de las vías donde están alojadas las neuronas de primer, segundo y tercer orden, que va a ser distinto a las vías ascendentes. Para el caso de las vías descendentes que nos ocupan, la primera neurona va a tener su cuerpo en la corteza cerebral. Generalmente nos referimos aquí a la corteza motora, la corteza frontal, la corteza o la circunvolución que llamamos frontal ascendente o también denominada precentral. Allí van a estar los cuerpos neuronales de estas primeras neuronas o neuronas de primer orden que las habíamos llamado anteriormente piramidales o gigantopiramidales de Betz. La neurona de segundo orden se trata de neuronas intercalares que están en la sustancia gris en la región anterior medular y son axones de axón muy corto, como vamos a ver más adelante en las imágenes, porque básicamente su función es conectar los centros superiores con las neuronas de tercer orden que se encuentran en el mismo cordón gris de la médula, en este sentido el cordón gris anterior o motor de la médula, cuyos axones van a salir del segmento medular para inervar el respectivo músculo esquelético. Por supuesto que estamos hablando de vías descendentes que van a tener tres grandes grupos o niveles de cuerpos neuronales con una acción de la actividad intercalar, pero va a haber una excepción donde las neuronas de primer orden se contactan directamente con las neuronas de tercer orden, que es en el caso de los reflejos monosinápticos. ¿Sí? En este sentido hay una conexión directa, pero en general las vías descendentes van a estar mediatizadas por estas neuronas intercalares. Cabe aclarar, digamos, que cuando hablamos de corteza cerebral y hablamos de centros superiores, más allá de la elaboración necesaria para la organización del movimiento, es bueno recordar que hablar de corteza cerebral es hablar de también una serie de procesos psicológicos que son producto de la interacción de los grandes sistemas cerebrales, pero lo importante es entender cómo a veces condiciones psicológicas pueden afectar a través de las neuronas intercalares finalmente cómo va a ser la expresión de las neuromotoras con los respectivos efectores y la producción del movimiento. En tal sentido, podemos dar un ejemplo. Ustedes habrán visto muchas veces cómo las personas depresivas, sobre todo en la depresión mayor, tienen un movimiento bastante disminuido que puede afectar incluso hasta la cara, tener hipomimia que se llama o tener lentitud de movimientos. Incluso una de las cosas que nos llama la atención de estos problemas es relativo a la disminución del movimiento, pero en muchos casos se trata de lo que se está elaborando a nivel cortical, a nivel de funciones o estructuras superiores con componentes psicológicos. Muchas veces esto puede afectar finalmente la producción del movimiento, pero las causales simplemente es un ejemplo porque acá la estamos implicando a componentes psicológicos en primera instancia, si es que podemos hablar de algo psicológico enteramente. Vemos en esta imagen una representación esquemática de las vías córtico-espinales. Habíamos dicho que si estábamos hablando de corteza, íbamos a tener acá
las neuronas de primer orden, particularmente la corteza motora. A partir de allá descienden los axones que van bajando directamente por los distintos segmentos del tronco y de la médula, pasando por los pedúnculos cerebrales, pasando también por la región basilar del puente, y lo interesante es que a partir de las pirámides vulvar es cuando esta vía, que viene en un descenso muy directo, produce una decusación, lo que quiere decir que, como se observa acá en la imagen, alrededor del 70% de estas vías va a cruzar o va a decusar hacia la región contralateral, lo que nos explica por qué en este caso lo que estamos viendo como hemisferio izquierdo, que siempre está invertida la imagen, pero el hemisferio izquierdo va a tener un control sobre el movimiento de las regiones derechas. Decíamos que esta decusación es aproximadamente del 70% de las vías. Acá estamos viendo luego cómo se integra con un nervio raquídeo y finalmente un efector, como los músculos. Sin embargo, estamos observando que en esta vía piramidal alrededor de un 30% de las fibras no decusa, sino que va a continuar con el trayecto que venía. Esta región, estas fibras que van continuando, las vamos a llamar el tracto córtico espinal. Nada más que uno de ellos vamos a considerarlo como de características ventrales por el descenso que va asumiendo, y otro con el descenso a nivel lateral. En esta pantalla vamos a ver ahora una diferencia entre la vía piramidal y extrapiramidal. Ya si repasamos la vía piramidal, habíamos dicho que las neuronas de primer orden descendían de la corteza, iban descendiendo a lo largo de las estructuras inferiores del tronco, producen una decusación a la altura de las pirámides vulvar. Esta decusación implica que el 70% de las fibras va a controlar el área contralateral a lo que este hemisferio viene manejando. Entonces fíjense cómo se da ahí el control de movimiento de las regiones contralaterales del cuerpo. También habíamos dicho que alrededor del 30% de las fibras no decusaba y que continuaban su trayecto por la sustancia blanca hasta ingresar a la sustancia gris y tomar contacto con las neuronas motoras, y que acá podríamos diferenciar las regiones córtico-espinales lateral y ventral. En este sentido, viene bien repasar que la vía piramidal va a estar involucrado además en todo control de movimiento voluntario. A diferencia de la vía extrapiramidal, ¿sí?, que va a estar más implicada además en los movimientos involuntarios, entre otras cuestiones, más allá de que afecta a las regiones más distales, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, quiere decir que la corteza cerebral que estamos viendo aquí representada es sobre todo la sustancia gris, ¿no es cierto?, va a tener una alta conectividad con una serie de núcleos subcorticales que vamos a ver en más detalle en otra clase, pero acá podemos llegar a reconocer núcleos como el tálamo, núcleos como el caudado o el núcleo lenticular. Por ahora está bueno empezar a registrar estos nombres. Se trata de una serie de núcleos subcorticales en estrecha conexión con las regiones corticales y que van a comenzar a estar en el relevo y en el procesamiento de la información descendente hasta llegar a estructuras del núcleo, del tronco encefálico. Concretamente acá vamos a destacar dos grandes núcleos. Uno tiene que ver con el núcleo rojo y otro tiene que ver con el núcleo que llamamos la sustancia nigra.
que es un núcleo muy importante porque además es productor de un neurotransmisor muy implicado en el movimiento, entre otras funciones como es la dopamina. La dopamina que lo representamos con la DA, ¿sí? Más adelante vamos a entender la funcionalidad de este neurotransmisor en el movimiento. Pero acá estamos teniendo una gran estación de relevo a nivel de estructuras del tronco encefálico y luego continúa el descenso de la información hasta tomar contacto con las regiones motoras de las astas gris y finalmente el efector, pero con la gran diferencia que aquí se va a producir la influencia sobre una serie de movimientos involuntarios, movimientos que a veces podemos tener inhibidos y otras veces pueden ser provocados. Un ejemplo para que tengamos una referencia de esto. Así como la vía piramidal está involucrada en movimientos voluntarios como decidir levantar la mano, sea para hacer una pregunta en clase o para levantar una taza o sencillamente la levanto porque yo decido, las áreas extrapiramidales van a estar influyendo en la organización de otro tipo de movimientos. Algunos son para inhibir. Por ejemplo, lo vemos en enfermedades muy características como la enfermedad de Parkinson, que además de tener una sintomatología muy amplia, es muy probable que ustedes tengan una representación de la enfermedad de Parkinson como una enfermedad que produce temblores y rigidez. Y esto deriva de una disfuncionalidad de los ganglios basales secundaria a una disfuncionalidad fundamentalmente de la sustancia nigra. Entonces va a alterarse todo este recorrido descendente hacia las neuronas motoras y los correspondientes efectores desde la generación o inhibición de movimientos de manera involuntaria. A modo de síntesis de las vías descendentes, aquí les dejo en pantalla una tabla que ustedes la pueden encontrar en la bibliografía, particularmente el libro de Snell, donde más allá de los agrupamientos que hemos visto en los grandes tractos piramidal y extrapiramidal, acá podemos estar observando los tractos, más específicamente el córtico espinal o el piramidal. Lo importante es que ustedes puedan identificar a modo de síntesis los principales tractos o vías, ¿sí? Y sobre todo las acciones principales. Por ejemplo, habíamos dicho que el tracto piramidal, si bien lo habíamos involucrado en un comportamiento voluntario, también es importante en movimientos independientes o movimientos finos, ¿sí? Participa en un procesamiento sensitivo, pero de una manera muy secundaria. Pero este tracto es fundamental para la producción de nuestros grandes movimientos, sobre todo en las regiones distales y de componente voluntario. El tracto rubroespinal es un tracto que tiene una función un tanto similar a la vía piramidal, a pesar de que está un poco controvertida su participación en funciones o en comportamientos motores voluntarios, pero sí por lo menos produciría algún déficit que se combina en este tipo de movimientos muy similar a la vía piramidal. Luego tenemos el tracto rubroespinal que va a inervar fundamentalmente a los músculos extensores y los axiales, que habíamos dicho que eran los más proximales al cuerpo y por lo tanto son muy importantes para controlar la postura y el equilibrio, tal como vamos a ver más adelante cuando veamos organización de movimiento. Y por último tenemos el tracto retículo espinal
que a modo de síntesis vamos a decir que es un tracto que está implicado en el tono extensor profundo, es decir, la afectación de estas áreas o de estas vías, perdón, ¿sí? Va a afectar de manera tal que puede producir una pérdida que implica el movimiento de los extensores, que hemos dicho que debían ser sinérgicos en la medida de que había extensión y contracción muscular. Bueno, esta es una gran síntesis, lo pueden ver ustedes con un poco más de detalle en el correspondiente libro. Y para hacer ahora una síntesis de las vías ascendentes, en este sentido vamos a hacer una pequeña síntesis comenzando por conocer o reconocer las principales funciones desde la sensibilidad superficial, la exterocepción, aquella información que tomamos en base a nuestros receptores. Sí, habíamos dicho que las principales vías que debíamos reconocer eran la espinotalámica lateral y la espinotalámica anterior o ventral. Respecto de la sensibilidad profunda, ahora muy necesaria para poder identificar posición y movimiento que hace a la propiocepción, identificamos sobre todo el lemnisco medial, que es la resultante de la combinación del fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, pero la vía ascendente termina siendo el lemnisco. Y para la modulación de los reflejos tenemos las principales vías: espinocerebelosa anterior, la posterior, la espinotectal, la reticular y la olivar, que pudimos identificar en las imágenes anteriores o precedentes. Es importante ahora considerar la zona lateral de la médula espinal, de las regiones grises de la médula, particularmente en los segmentos tóraco-lumbar, donde se encuentra un conjunto de estructuras o de centros que van a participar en la regulación de las vísceras, ¿sí? O de la actividad del organismo interno a través de las vísceras. Esto va a estar mediatizado por un sistema nervioso que denominamos vegetativo o autónomo o neurovegetativo o involuntario, ya que regula y coordina las funciones de las vísceras de esta manera: involuntaria, inconsciente y automático. Para esto nos vamos a detener con más detalle en una clase posterior relativa al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pero por ahora podemos adelantar que tiene una división que podemos reconocer como sistema nervioso simpático, que ya les he dicho que está implicado en todos los procesos de gasto energético del organismo, ya que se activa la mayor cantidad de vísceras, prepara al organismo generalmente cuando hay alguna situación de exigencia, y lo va a hacer con un incremento de la actividad cardíaca o de la dilatación de las pupilas. Sin embargo, va a activar todas las vísceras menos aquellas que están relacionadas con la digestión, que se van a permanecer disminuidas, ya que sostener un estado de alerta no favorece que en ese momento tengamos mayor actividad digestiva. A diferencia de lo que ocurre con el sistema nervioso parasimpático, que por el contrario, al estar implicado en la reposición energética del organismo, va a relajar o a disminuir la actividad de la mayoría de las vísceras o de los órganos, menos
la digestión o el sistema digestivo, ya que la recomposición de energía se inicia con el acto digestivo después de comer y es ahí donde va a haber mayor flujo sanguíneo, donde el sistema digestivo está muy activo y sin embargo el resto de vísceras está más relajado, lo que explica por qué muchas veces después de comer sobreviene una ligera modorra, porque esto implica que el sistema digestivo es el que está mayormente activo para recomponer energía. Llegó el momento ahora de dejarles alguna tarea o algunos ejercicios para que vayamos aplicando lo que venimos viendo en esta clase, lo que vamos a profundizar con la bibliografía. En este sentido, yo acá les dejo una vía, ¿sí? Para que ustedes identifiquen primero qué vía es que desde el punto de vista funcional la información que está transmitiendo es el tacto y la presión leve. Entonces, ¿cuál es la vía que transmite esta información y dónde se encontraría las neuronas de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel o tercer orden? Pueden encontrar muchos ejemplos de estos en la bibliografía de Snell para distintas vías, pero bueno, vamos a elegir algunas, en este caso para el tacto y la presión, podríamos haber elegido también temperatura y dolor como vías bastante didácticas para aprender. Para ejercitar lo aprendido, acá les dejo también otros estímulos, como por ejemplo, a ver si pueden describir sintéticamente la estructura de la sustancia gris, tanto desde la perspectiva posterior, lateral y anterior. Si pueden describir sintéticamente la estructura de la sustancia blanca en sus cordones posterior, lateral y anterior. Responder qué diferencia se puede establecer entre las vías ascendentes y las vías descendentes. También, ¿por qué no realizar un dibujo esquemático para ubicar la primera, la segunda y la tercera neurona de las vías que transportan información de dolor y temperatura? Insisto, acá tienen los ejemplos muy claros en el libro de Snell. Lo mismo que para realizar un dibujo esquemático para ubicar las mismas neuronas, ¿sí? Pero en una vía descendente, como sería en el caso de la vía piramidal. Creo que es un buen ejercicio para comenzar a aplicar lo que venimos aprendiendo.